Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. En la Orestíada, Esquilo hace cantar al coro: no hay mortal que pueda asegurarse una felicidad perpetua. Hoy este, mañana aquel, todos han de encontrarse con el dolor. Sin embargo, lo que no es natural es vivir día a día con malestar estomacal, mandíbula apretada, dermatitis, tics nerviosos, problemas de sueño, depresión, aislamiento. Según la OMS, en 2022, México ocupaba el primer lugar en el mundo de estrés laboral. Un 75% de su población económicamente activa vive o vivimos estresados. China, con 73% de su población activa, y Estados Unidos, con 59%, ocupan los otros dos lugares en este macabro podio. La palabra estrés procede de la inglesa stress, que significa énfasis, presión, y a su vez esta procede de la latina strictus, de donde provienen estricto, estrecho, restricción, distrito, restringir o incluso estreñir. Qué estresante eso también. Sí. En el siglo XIV, en inglés medieval, ya se empleaba la palabra para indicar la dificultad, aflicción o adversidad ejercida sobre alguien, y en el siglo XVI, con el sentido de estar sometido a gran tensión física o mental. Sin embargo, no fue hasta 1950 cuando se popularizó, con la publicación de la investigación de Hans Sale, titulada Estrés, un estudio sobre la ansiedad. Hoy, la palabra se ha extendido a múltiples campos: estrés hídrico, estrés de materiales, estrés académico, estrés laboral, estrés quirúrgico. ¿Qué tan natural es el estrés? ¿Es normal trabajar con estrés? ¿Qué tanto nos perjudica a nivel físico y mental? ¿Cómo combatirlo? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Mario Perales. Mario Perales Oliva es médico psiquiatra egresado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, terapeuta dialéctico-conductual formado por DBT Iberoamérica, especialista en estadística aplicada por la UNAM y próximamente maestro en ciencias médicas por la UNAM. Además, es colaborador en el área de psiquiatría y salud mental de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del ITAM, donde se encarga de ofrecer apoyo continuo al estudiantado. Pues Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la introducción. ¿Qué es el estrés? Nosotros lo sabemos intuitivamente, pero un especialista, ¿cómo lo describiría? Okay. Más formalmente, y lo que me llamó la atención de revisar la definición, es la inducción de una respuesta fisiológica que aumenta esta respuesta autónoma del cuerpo, pero además se asocia a una liberación de hormonas y neurotransmisores junto con una evaluación consciente de afecto negativo, es decir, se siente mal el estrés, ¿no? Uh-huh. Es parte de esta definición, estos tres aspectos importantes. ¿Por qué me interesó hablar de esta palabra específicamente y no de ansiedad y pues, no, de depresión o algo así? Porque al menos dentro de la psiquiatría es algo que influye mucho por este aspecto médico del que estaban hablando hace rato, ¿no? O sea, como desde esta perspectiva, pues la ansiedad, la depresión, incluso otros trastornos más graves como el trastorno obsesivo compulsivo, la esquizofrenia, siempre se asocian a una respuesta a estrés, ¿no? Mm. Entonces no es lo mismo estrés como un evento que induce la respuesta a estrés, ¿no? Entonces digamos que el estrés es la inducción de esta respuesta y nosotros respondemos con toda esta pues todo este conjunto de aspectos hormonales, conductuales y fisiológicos. O sea que justamente, efectivamente, como dice la etimología de la palabra, el evento estresante, el estrés es un evento que provoca
reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo. Exacto. Yo tengo una pregunta para empezar, porque dices que el estrés es mal. ¿Cómo lo dijiste? ¿Es malo o es...? Que se Se siente siente mal, mal. se siente mal. Pero... Hay gente adicta a él, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Mm. Y hay gente que lo controla muy bien y que bajo estrés funciona mejor. Mm. ¿O Sí, no? No sé, por eso me llamó la atención que lo consideraras siempre que se siente mal, ¿no? Y hay gente que no, que al revés dice, es que ahorita sí tengo una cosa y se pone a hacer cosas como loco que le funcionan muy bien. Sí, sí estoy pensando en ese caso como una persona adicta al trabajo en donde No, no es mi caso. en donde, por ejemplo, el gran esfuerzo al que se está dispuesto a dedicarse dentro del trabajo compite con una recompensa que es mayores ingresos o ingresos continuos, ¿no? Entonces, hay algo que me gusta que había dicho de un libro que leí de David Burns, que es un psiquiatra estadounidense que propone pues varios libros de autoayuda de terapia cognitivo-conductual, que es que, por ejemplo, ciertas emociones como el enojo, como este deseo de imponerse, es adictivo, ¿no? Entonces también hay un elemento positivo y es un poco difícil decir que esa persona está completamente en estrés. Diferente a que esta persona, por ejemplo, gradualmente esté privándose de sueño, esté consumiendo sustancias. Esto lo que impone voy a usar un término muy técnico, se llama carga alostática, ahora que están hablando de términos como físicos, ¿no? y de ingeniería. Entonces la alostasis es cómo responde pues un sistema ante un evento extraño, ¿no? O sea, es diferente a la homeostasis que manejamos en medicina, que es todo lo que mantiene en equilibrio, y la alostasis es cómo respondemos ante un evento para regresar a esa homeostasis, ¿no? Entonces esto se llama carga alostática, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que es adicta al trabajo, sin embargo, por ejemplo, tiene una suficiente red de apoyo, por ejemplo, tiene una familia sí, una familia en general que la apoya, por ejemplo, con el cuidado de los niños, ¿no? Con el cuidado del hogar, todo, ¿no? Pues no va a haber tanto problema. Pero a esa persona, pues, sométela a un proceso de divorcio, ¿no? Pues ya va a empezar a... Me imagino yo mucho que hay personas así. Si lo escogió, quién sabe. Ay, perdón que Sí, interrumpa. Quería agregar, cuando mencionabas que no todo el estrés es malo, me hizo pensar, y tú a lo mejor nos puedes explicar más, Mario, en el concepto de eustrés. O sea, sí se habla de estrés y de eustrés. Y distrés, ¿no? También. Bueno, Estrés y distrés. Y el eustrés supuestamente es que hay que cierto grado de estrés puede ser bueno. Si eres un deportista entrenándose para una competencia o alguien que está haciendo su tesis, está sometido a un estrés, pero que no necesariamente es nocivo, ¿no? O su origen, ¿no? Cuando se habla, bueno, pues te aparece un león, También, ¿no? Pues sí, tu cuerpo sí. se estresa y ese estrés te ayuda a reaccionar, A ¿no? sobrevivir. Entonces, Sí. no sé cómo se podría distinguir justamente entre ese estrés inevitable y quizás capaz de salvarnos la vida, Sí. y ese otro estrés crónico, no sé si llamarlo. Y Justo pienso también en el tema del ejercicio, ¿no? A veces para aumentar nuestra fuerza, nuestra masa muscular, necesitamos someter al cuerpo a estrés, Claro. ¿no? estrés. Es una característica de adaptación de nuestro cuerpo, en este caso. También eso incluye el someternos a elementos cada vez más retadores y pues superarlos y tener un mayor sentido de competencia. Ahora, ¿Qué tanto es que tanto, ¿no? ¿A qué tanto nos sometemos? Yo creo que es muy importante también esta parte de la respuesta al estrés, ¿no? Que es un aspecto neurohormonal que sí va, ¿cómo decirlo? Sí puede ir sesgando nuestra manera de responder de alguna manera, ¿no? O sea, de lo que revisé como un poquito más novedoso es de que llega a afectar nuestras decisiones, ¿no? Cómo respondemos ante la recompensa, cómo respondemos ante una percepción de injusticia y cómo estas hormonas, esta respuesta hormonal afecta a nuestro cerebro, cómo modula la respuesta a ciertos eventos, ahí ya cambia, ¿no? O sea, puede salirse de control, en este caso como en ansiedad o depresión.
Entonces, a mí lo que me gustaría como resaltar es que tenemos un límite como personas, ¿no? Como organismos. Y también pienso un poco en la incertidumbre a la que estamos sometidos cuando decimos, bueno, ¿qué tanto estrés? Y a dónde quiero llegar en mi vida, ¿no? Porque pues, a lo mejor si yo me someto a cierto tipo de estrés, a cierto tipo de mecánicas de estrés, no puede ser ejercicio, puede ser, pero también estrés crónico, económico, ¿no? Laboral, familiar, también va a cambiar pues la respuesta de mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, alteraciones también metabólicas, hormonales e incluso pues aspectos de genéticos que pueden predisponer al envejecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo. Entonces, sigue siendo un área de investigación activa, o sea, todavía yo no podría dar una respuesta clara. Lo único que sé hasta ahora es que pues el ejercicio previene o mantiene nuestra función, digamos, dado que es un estrés bueno de cierta manera y el sedentarismo no. Pero De como hecho, todo, hasta cierto punto, ¿no? Sí, de hecho, Porque exacto. también es decir, el ejercicio se vuelve adictivo uno y llega un momento, y los atletas lo tienen muy tipificado, que llega un momento en que dicen, es que me troné. Sí. Y ahí es donde ya el músculo, se De acabó. hecho, el corazón, ¿no? el El corazón, músculo es sí. el corazón es un músculo, ¿no? Sí. Entonces, el otro día, lo mismo, ¿no? preparando la conversación y oyendo una conferencia sobre el estrés, dieron un dato muy interesante que me llamó mucho la atención. Y es que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a oír que si hacemos deporte, eso compensa el vivir estresado, ¿no? Pero en la conferencia decían que los efectos negativos que tiene en el cuerpo el estrés no pueden ser compensados haciendo ejercicio, porque pesan más que los beneficios de hacer ejercicio. O sea, ¿qué es mejor? ¿No hacer deporte y no estar estresado? A vivir estresado y hacer haciendo un deporte. poco de deporte, ¿no? Wow. Y luego decían lo que tú comentas, que bueno, una cosa es hacer un poco de deporte que te relaja, que tal, y la otra son los deportes de alto rendimiento, cuando ya las defensas, el sistema inmunológico puede estar un poco más bajo porque justamente has estresado más al cuerpo. No sé qué nos puedes decir sobre esto. Digo, es otra parte importante de investigación. Aquí me estoy metiendo en el tema de la investigación en el envejecimiento, porque Ajá. no queremos envejecer. Sí, ya sé. Digo, pues por eso digo, es una decisión también personal. Pues yo voy a tener una familia muy grande, voy a sobretrabajar y voy a dejar mi herencia y ya, ahí acabé, ¿no? Y en el Inter voy a consumir coca, voy a consumir café, voy a desvelarme y eso pues evidentemente... ¿Coca te refieres a Coca-Cola? Coca-Cola, sí. O las dos. O las dos, ¿no? Sí, hay personas adictas al trabajo que consumen anfetaminas, por ejemplo. Sí. Entonces, en ese sentido, también en la investigación del envejecimiento, se nos propone mantener cierto equilibrio de dieta y de expresión, ¿cómo decirlo? Expresión genética en nuestro cuerpo, ¿no? Si yo empiezo así como yo también lo hice cuando era más chavo, de consumir mucha proteína y solo hacer músculo y todo, ¿no? Eso no necesariamente ayuda a la longevidad, porque activa ciertas vías celulares y moleculares que afectan lo que se conoce como el proceso de envejecimiento, ¿no? Una pregunta. Sí. Entonces, ¿los viejos no tienen que tomar proteína? Depende pregunto. del tipo, ¿no? Hay algunas propuestas como, perdón, la dieta mediterránea, que usualmente la clásica propone... Viva el Mediterráneo. propone una dieta pues con predominio de vegetales, de pescados, de granos integrales, hablando de eso. Y hay quienes ya proponen como algo más estilo vegano, pero no completamente, porque pues evidentemente ser completamente vegano puede llevar a déficits vitamínicos, ¿no? Entonces, como digo, es un área de investigación activa todavía. No, pero no me contestaste. Mi pregunta es sí. el viejo no debe de tomar proteína porque va a envejecer más. No. Por lo que me dijiste al principio, ¿no? Al principio dijiste que Ajá. que los jóvenes que toman mucha proteína, a final de cuentas lo que están haciendo es envejecer más rápido. Es que no sé si haya respuestas bueno. cerradas al respecto, pero si Es uno, que yo si uno lee sobre eso, ¿no? Que demasiada proteína no es... Hay quienes lo debaten. quienes que ya lo lo están defienden. debatiendo porque antes se decía que era una
una fuente integral para nuestro funcionamiento, pero ¿qué tanto, no? Hay que tanto... Ese es el punto. Sí, nos dicen, no, siempre 10 gramos, tantos tú, pero se ha estado cuestionando la recomendación de dónde viene y hasta, bueno, ya me voy a meter en temas de la industria, cómo ha florecido la industria de derivados de proteína animal, ¿no? Entonces sí podría ser un ejemplo como un poquito más médico del que yo tengo es que, por ejemplo, las personas que enferman del riñón se les restringe el consumo de ciertas de proteínas, ¿no? Entonces eso pues vale la pena empezar a verlo, ¿no? Todavía no sé yo mucho de eso, pero sí hay marcadores como sanguíneos de envejecimiento que podrían vincular. Indicarnos pues en dónde estamos si tenemos curiosidad. Carlos, bueno, te veo con muchas ganas de intervenir. ¿De qué nos vas a platicar? ¿Del estrés en las estructuras? ¿Cómo se puede calcular? Voy a hacer muchas preguntas, como es mi costumbre, ¿sí? Bueno, ¿cómo las matemáticas en la educación es de lo más estresante que hay? ¿Sí o no? Para ti no. Sí, o sea... En general, hablando así global, ¿sí? No sé hay decirlo. excepciones como yo, sí, pero así globalmente, ¿sí? ¿Puedo argumentar que ese es un estrés que nos enseñan? Porque desde chiquitos Ok, me callo. Dime. No es desde cierto, voy a ser chiquitos, ¿qué como te tú. dicen? Sí. Desde chiquitos te venden esta idea de, ay, es que las matemáticas son muy pesadas. Pero en tu casa no, que son... En mi casa no. Ok. Muy bien, mamá. Y por eso no se dedicó a las matemáticas. pero lo escuchas mucho desde la primaria, que las profesoras te dicen, tienen que estudiar mucho para el examen de matemáticas, y también te venden esta idea de que si eres bueno en matemáticas, ya recibes este reconocimiento de que eres inteligente. Entonces yo siento que está como esta presión a ser bueno en mates, porque entonces ya eres el listo del salón, solo como por esa parte, y genera como esta presión constante alrededor, pero siento que es muy educada. Creo que tienes cositas ahí medio mezcladas, ¿sí? Socialmente, siempre se dice que las matemáticas son difíciles. ¿Por qué? Porque son las matemáticas las que te están midiendo para poder entrar a tal o cual sitio, ¿sí? No hay un solo examen de admisión a una universidad donde no te pidan un examen de matemáticas. Y mientras mejor hagas el examen de matemáticas, más te aceptan en las universidades. Ok, ¿eso estará bien o mal? Para mí está mal, porque yo siento que hay otras habilidades en la vida y sobre todo que las habilidades que te piden en esos exámenes no son las habilidades que debe uno de aprender en las matemáticas. Ahora, respecto a la enseñanza de las matemáticas, uno de los problemas fundamentales es que se enseñan como memorísticamente exclusivamente, ¿sí? Es como si tú, el cuerpo humano, para que quede clarísimo, tú dices, el cuerpo humano lo vemos, se mueve, no sé qué, tiene esto, lo otro, no sé qué, y nada más enseñas el esqueleto. Dices, esa es la biología, ese es el cuerpo humano. Y eso es lo que pasa con las matemáticas cuando las enseñan memorísticamente. Las enseñan, número 1, memorísticamente, y número 2, te piden en los exámenes que hagas otras cosas. Y por eso se vuelve tan estresante, ¿sí? Porque en la clase te enseñan a sumar 2 más 3, y después te piden, y dime ahora cuánto es 8 más 4. Te tienen que enseñar los conceptos, te tienen que enseñar a pensar, te tienen que enseñar a razonar. Y ahí es donde está el error en la educación matemática, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde viene y por donde viene el gran estrés que causan las matemáticas. Hay gentes que se han preocupado de tratar de revertir eso. Por ejemplo, todos ustedes deben de conocer, interrúmpeme cualquier cosita y sobre todo si digo algo que no está tan en lo que tú crees, por favor. Hay gente que se ha preocupado en cambiar eso desde chiquitos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En las escuelas primarias, una de las cosas, y hago un símil aquí rápido entre el lenguaje y las matemáticas, sí, porque son, pero de verdad paralelos, sí, es decir, el que no sabe las letras y que no sabe ortografía muy difícilmente va a poder escribir 3 líneas. Y además tiene que saber algo de gramática, ¿sale? Ok. El que en matemáticas no sabe los números y no sabe operar y lo que representa cada operación, muy difícilmente va a poder resolver un problema de cualquier cuenta, ¿sí? Ok, pero hay cosas que hay que memorizar, no queda más remedio, ¿sí? Es decir, tú tienes que memorizar cómo se escribe tal palabra o cómo se escribe la otra palabra o cuál es la excepción a esta o por qué vas a escribirla así. Y si esa palabra no la memorizas, no la conoces,
empieza a retractarte tu lenguaje, tu forma de ser, tu poderte comunicar, etcétera, etcétera. En matemáticas sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Te enseñan nada más una cuestión operativa. Entonces tú llegas hasta cierto nivel. Ahí es donde los institutos estos Kumon tienen un peso muy fuerte, porque ¿qué es lo que hacen? Te dan seguridad en cómo operar. Entonces ya por lo menos eso te quita el estrés, pero no te están enseñando a pensar. Y esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces, cuando tú a alguien le dices, ok, vas a hacer una carrera y te va a preparar para una carrera de 100 metros y cuando ya está listo dice el tipo, ya estoy casi en los 11 segundos, para ser un poquito realista, ¿sí? Y le dices, ok, ahora la carrera son 20 y tantos kilómetros. No, lo preparaste para una cosa y le estás preguntando otra, ¿sí? Bueno, eso es lo que pasa en las matemáticas, según yo, y por eso son estresantes a todos los niveles. ¿Sí? ¿Y algún sistema educativo? Porque se les pide más de lo que se les enseña. Wow. Cuando tú pides, oye, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Te contestan algo que ya saben y que no hay vuelta de hoja, ¿sí? Y en matemáticas no. En matemáticas, a los niños, ¿no? Para que lo tengamos muy claro. Tú les enseñas cuánto es 5 más 4, y después les dices, ok, ¿y ahora cuánto es 15 más 14? No, pues no. No, ya los tienes ahí. Si no les enseñaste cuál es el concepto de la suma, ¿no? ¿Y hay algún sistema educativo que sí lo haga? Buenos maestros. Y tú lo vas a ver. Todos los alumnos que se van a matemáticas, que van a la parte científica en general, lo que han tenido son buenos maestros. ¿Qué es buenos maestros? Buenos maestros que no son repetitivos, que no son simplemente memorísticos, pero tienen que saber cosas de memoria. Pero como en general. Como en todas las cosas. Pero en general, nada más hacen la parte memorística porque es lo más fácil. Pero en general eso aplica para cualquier profesión, ¿no? Si uno se hace médico porque tuvo un maestro que en biología, uno se hace historiador porque puede pasar. Sí. A no ser que, Sí. que digas, bueno, lo más fácil, ¿no? Bueno, ¿qué nos provoca en el cuerpo el estrés? Okay. Más allá de lo que hemos leído, ¿no? Sí, justo ahora que estaba Oscar, ¿verdad? Carlos, perdón. que estaba diciendo Carlos sobre la carrera, estaba pensando en lo que dijo Margarita del eustrés, ¿no? De cierta manera sigue siendo se sigue sintiendo algo mal, por ejemplo, prepararse para una carrera, ¿no? Hacer cierto ejercicio hasta que me duela, hasta que llegue fatiga, ¿no? Aprender un ejercicio de matemáticas equivocándome, ¿no? Eso hasta cierto punto se siente mal, ¿no? Sin embargo, está esta otra parte donde digo, ya aprendí, ¿no? Ya soy más capaz. Entonces va generando resiliencia, ¿no? En este aspecto que se practica en particular. Sin embargo, pues sigue sintiéndose pues, mal, ¿no? Tal vez ahí es un aspecto como muy, muy semántico, inclusive epistemológico, que cuando se operacionaliza el concepto de estrés, ¿no? Como aclarándolo. Después, ¿qué hace en el cuerpo? En el cuerpo creo que también... Además de envejecernos. Además de envejecernos, podría ser, sí. Sí hay muy buenas razones. Todavía creo que valdría mucho la pena ahí investigar un poquito o tener esta pregunta científica en la mente. Yo le decía a mi tutora que también se investiga en depresión, decirle, oiga, ¿qué tal si medimos marcadores epigenéticos de envejecimiento en personas que se tratan y que responden y en las que no responden, ¿no? O las que no se tratan? Entonces, es un proyecto que todavía tenemos ahí como en el tintero. Y ese es un envejecimiento. La otra que creo que es bien importante para pues, nuestro contexto universitario es el aprendizaje, ¿no? ¿Qué son los glucocorticoides? ¿Alguien sabe? Me estresé. Los glucocorticoides son una hormona que libera la glándula suprarrenal ante esta respuesta fisiológica de estrés, ¿no? Entonces, se conoce como sistema simpático, sistema nervioso simpático, como una rama del sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me someto a una respuesta de estrés? Pues se me humedecen las manos, es lo que miden los psicólogos como conductancia de la piel, ¿no? Late rápido mi corazón,
se tensa mi respiración, se tensan mis músculos, así como, y sobre todo los de la espalda, como los gatitos y los perritos que se les paran los pelos de la espalda. Se aprieta el estómago, se sienten a veces sensaciones desagradables en el abdomen porque digamos que se seca el flujo sanguíneo porque pues, lo que le interesa a nuestro cuerpo es sobrevivir, no digerir. Por eso hay tanta gente que tiene problemas. Se va a los músculos la sangre y se libera el cortisol de las glándulas suprarrenales, ¿no? De hecho, las glándulas suprarrenales, ya como un dato curioso, son derivados de tejido nervioso, ¿no? Eso está bonito, que llegan al abdomen y ahí hacen su tarea. Entonces, es bien importante como sí distinguir pues, lo que es el estrés crónico. Yo creo que sí afecta el aprendizaje. El ejemplo más claro, ¿cuál es? Las personas deprimidas que se pueden, pues, describir muy, muy genéricamente o crudamente como personas crónicamente estresadas, tienen volúmenes en promedio más bajos de hipocampo. ¿El hipocampo qué es? ¿No? El hipocampo es un área de nuestro cerebro dedicada a la memoria y a la codificación espaciotemporal, ¿no? De hecho, creo que hace una década se ganó el premio Nobel, varios científicos se lo ganaron como porque describieron que ciertas neuronas del hipocampo hacían esta codificación, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para el aprendizaje? Porque pues con ese área del cerebro aprendemos, ¿no? Es como es lo primero que sufren el Alzheimer también. Entonces, va a afectar nuestro aprendizaje. El estrés va a afectar, ¿cómo decirlo? Funciones cerebrales o mentales que pues van dedicadas a la resolución de problemas, ¿no? O sea, se ha visto que afectan la función de la famosa corteza prefrontal, ¿no? ¿Sí? Es que yo justo traído una pregunta sobre la parte de estrés y educación, porque yo tengo el dato, pero no tengo la menor idea de si es correcto, que el estrés te activa como es la lógica de sobrevivir, ¿no? El prenderte, salir corriendo o congelarte, cosas de ese estilo. Y dentro del cerebro tenemos como estas partes más primitivas que se encargan justo de, bueno, lo más primitivo, ¿no? Y esta parte ya más desarrollada que lleva el lenguaje, la memoria, como estas como partes más complejas. Esto está siendo muy redundante. Y cuando entras en una situación de estrés, lo que empiezas a utilizar más es como esta parte más primordial de tu cerebro. Si te está persiguiendo un león, a ti no te importa ponerte a pensar cuál es el interés del león, tú solo quieres salir corriendo. Entonces es como común esto que la gente que vive un episodio traumático no se acuerda bien de algunas cosas, o no sé si les ha tocado en los temblores que de repente no te acuerdas cómo llegaste de un lugar a otro, cosas así, porque no necesita tu cerebro concentrarse en esas cosas en el momento, y al estudiar o memorizar cuando estás bajo estrés, se vuelven como a dormir estas partes más desarrolladas del cerebro que justo ayudan como al procesamiento del lenguaje, la memoria, esas cosas. Y entonces que es una de las cosas que afecta a la hora del aprendizaje, pero no estoy segura de si eso sí. Y complementando la pregunta, no sé hasta qué punto también nos afecta el volver a esa fase primitiva de nosotros mismos en las relaciones humanas, ¿no? Si al estar estresado te relacionas pues con menos capacidades de mediación, lingüísticas. Con menos empatía también. Con menos empatía. Entonces, sí han hecho estudios en donde utilizando paradigmas de teoría de juegos y pues, económicos conductuales, sí se aborda pues la respuesta al estrés y de ciertas emociones, cómo actúan, ¿no? He visto algunos ejemplos de un juego que se llama el juego del ultimátum, en donde una persona le ofrece a otra una recompensa, ¿no? O ofrecen dividir cierta recompensa económica, y dependiendo de la emoción que esté sintiendo de esta persona o la que decide si acepta o no, va a cambiar
pues su respuesta de qué tanto acepta ante una propuesta injusta, ¿no? Ante una propuesta injusta. Entonces, ese es el aprendizaje. Aquí no han hablado de la curva de Yerkes-Dodson. No. Es como una curva normal, o sea, todos conocen la curva normal, que es una curva de campana. Entonces, en el aprendizaje se maneja como cierto nivel de alertamiento. Entonces, las emociones tienen 2 dimensiones principales. La valencia, que es positiva o negativa, y bueno, la valencia positiva o negativa, y el nivel de activación, que es elevado o bajo, ¿no? Entonces, aquí necesitamos en general para pues, tener un aprendizaje efectivo, pues tener cierto nivel de alertamiento, porque si no, me quedo dormido, Claro. ¿no? Del otro lado pues, está la respuesta de estrés excesiva. ¿Cómo se ve la respuesta de estrés excesiva? A mí me gusta la descripción que hace un autor que se llama Pete Walker, hablando de trauma, en un libro de estrés postraumático complejo, que son 4 Fs del inglés, que es fight, flight, freeze y fond, ¿no? Entonces es huida, pelea, congelamiento y cariño, ¿no? Digo, el cariño tiene mucho que ver con el estrés interpersonal y el trauma interpersonal, ¿no? Pero en las otras pues puede pasar cuando en esta curva de Yerkes-Dodson llegamos a este extremo de mucha activación fisiológica o de estrés, ¿no? Entonces, ¿qué le decía yo a un alumno pues que se ponía muy ansioso en el examen? Que a lo mejor cuando está muy estresado, con mucha respuesta fisiológica de estrés, sudoración, palpitaciones, ya se tomó su taza de café para mantenerse despierto. Entonces lo lee, ¿no? Lee la pregunta y ya lo responde. Entonces esto genera un sesgo. O sea, esta respuesta a estrés genera un sesgo al momento de responder. Y entonces me dice esta persona, ¿no? Es que yo sí sabía, pero no sé por qué no me fijé en este aspecto de la pregunta, pues ya la tuve mal, ¿no? Pero no entendí qué tipo de sesgo genera. Pues hay muchos sesgos. El que yo pienso más es el de confirmación, como decir, esta es ya la respuesta. Ya me lo sé. De aquí ya la voy a hacer, ¿no? Y esto es respondiendo un poco a este deseo de huir o de luchar con el problema, en donde ya no tengo toda la atención completamente en todos los elementos, sino en ya cómo voy a salir, ¿no? Sí, que lo puedes plantear en una relación, ¿no? Bueno, entonces yo veo a Margarita, creo que estoy enojado con ella y entonces llego estresado y siento que su comentario pues es en contra mío, ¿no? Okay. Y entonces se activa mi huida, ¿no? Entiendo, supongo que un poco por ahí vas, ¿no? Marina, como en todos los episodios, has salido por ahí a pasear. ¿Cuál ha sido el examen o entrega que más te haya estresado? Fundamentos de finanzas. Porque no hice el segundo parcial y me estaba jugando el 70% de mi calificación en el final y tenía que subir el promedio para la beca y no había estudiado nada para el final 2 días antes. Entonces no pude dormir como por 2 días, pero salió la materia con 9. ¡Eso! Fue un proyecto, fue un ensayo de 30 cuartillas de la materia de migración internacional. El tema era de migración por cambio climático, pero me estresó muchísimo porque lo quería hacer perfecto porque es de mis temas favoritos que quiero usar para mi tesis. Entonces estuve sin dormir hasta las 4 de la mañana para mi clase de 8 de la mañana. Entonces estuvo muy estresante, pero al final salió perfecto. Entonces se logró. Yo creo que el examen que más me ha estresado ha sido el final de Eco 2. Definitivamente. Y si no, el final de Eco 3. Pero sí, las ecos son una constante ahí. Pues mira, fíjate, en mi primer semestre yo estudiaba Derecho y entonces teníamos una clase que era como, creo que era 40% parcial, 60% final o 30-70, una cosa así. El chiste es que estaba dividido y justo por las fechas del parcial yo tuve una emergencia médica y me hospitalizaron un par de días y entonces pues evidentemente no fui a hacer el parcial, ¿no? Entonces ya regresé, todo estuvo bien, estoy bien, no se preocupen. Regresé, voy con los profesores y les digo, oigan, pues fíjense, tuve este tema, ¿cómo le hacemos, no? Y me dijeron, es que
hacerte el examen como que flojera, ¿no? Entonces, ¿qué tal que mejor te la juegas toda en el final, ¿no? Y yo como de, no, pues padrísimo, ¿no? Entonces tuve que, o sea, el 100% de mi calificación de esa materia fue el examen final. Pero, pues, una vez más, es derecho, ¿no? Entonces era un examen oral con 3 sinodales. Yo nunca en mi vida había hecho un examen oral, no estaba nada preparado. La materia o sea, sí la entendía, no estaba tan perdido, pero era muchísimo material y cometí el grave error de no estudiar hasta como 3 días antes. Entonces yo estaba tratando de aprenderme lo de un semestre en 3 días y, o sea, nada más estrés, porque aparte, o sea, era muy posible de que me tronaran y ya al chile, ¿no? O sea, porque en ese entonces sí se usaba mucho como de, no, pues, cabrón, no la armaste. Y ya, bye. Y sí, fue muy estresante la CR con 6. Definitivamente cálculo diferencial integral 2. Fue una materia que la verdad es que disfruté mucho. Sí es muy interesante, me gusta, pero no se me dio. Todos los cálculos los sufrí. El cálculo 2 específicamente, no sé qué pasaba. Creo que desarrollé un trauma psicológico y en clase entendía bien, pero llegaban los exámenes y me entraba como el trauma tal cual, y entonces me bloqueaba y tenía los errores más tontos y se me olvidaba absolutamente todo. Entonces fue sin duda, todos los exámenes de esa materia fueron muy estresantes. Toda esa materia fue muy estresante. Temas muy divertidos, sí, pero no la volvería a llevar ni de broma. Muchas gracias. La misma pregunta para ti, Mario. ¿Recuerdas cuál fue tu examen, entrega, proyecto más estresante? Hablando de matemáticas, bueno, es que es lo que tengo más reciente, yo creo. Lo que recuerdo es que cuando estaba en la especialidad de estadística aplicada, pues como eran exámenes con cálculo y con álgebra lineal, pues sí me estresaba, ¿no? Me acuerdo de una vez que en esos exámenes, que pues también me tomé mi café así para estar alerta, y pues yo a veces cuando me estreso mucho, cuando como algo, ¿no? Yo creo que casi todos nos puede pasar, pues me empezó a dar reflujo, me empezó a doler el estómago así, y yo, ¡oh, no! Y ahí haciendo el examen. Ay, qué... Uh-huh. Sí, y es lo más reciente, pero yo creo que sí es de lo más estresante. Lo más estresante que también recuerdo que no fue el examen, fue el internado, en donde uno está en el hospital y se está quedando dormido, haciendo notas, ¿no? Y escribe lo que sueña. Sí está, eso también está feo, ¿no? ¿Y ustedes por el chisme? O sea, ¿en cuanto a exámenes? ¿O? Sí. No, el estrés general en la vida. Pero es que era de exámenes, proyectos y entregas, Carlos. No, pues ya estamos muy del otro lado. A mí me estresa cuando me entregan los exámenes y hay que calificarlos, ¿no? Bueno, yo pensé, la verdad, de exámenes o de trabajos fue lo primero que tuve que hacer entrando al doctorado, que yo venía como mal acostumbrada de dejar las cosas para el final y pues calculé mal y me acuerdo perfecto la noche anterior de entregarlo, estando ahí escribiendo en la máquina escribir con una lucecita con pena de despertar a los vecinos porque en esa época hacían ruido pero aprendí la lección porque me impactó, me dio tal ansiedad que desde entonces trato de no dejarlo todo al mero final. Lo dejo medio al final, pero no al mero final. Yo la verdad nunca te estresas, Carlos. ¿Yo? Sí. Yo sí me estreso. Sí, no tienes la pinta. Lo controlo muy bien. Eso te lo puedo decir, ¿sí? Cuando no te dejan hablar. Estresar. Cuando le ha pasado algo a mis niños y no puedo ayudar. Sí, bueno. No, estoy cerca. Eso te decía, no es de la escuela. Sí. Claro, Ese es un estrés cosa. que además no puedo controlar, ¿no? En cuestiones familiares. Yo no lloro. No lloro, ¿eh? Me puedes decir lo que sea, hacer lo que sea. No lloro. Me pinchan, me hacen... No lloro. Una cita... Pero un rollo... Cuando te dieron el emérito... Un rollo... Cuando estaban mis hijos, cuando hablé de mis hijos, ¿cierto o no? Sí. Cuando se trata de mis hijos, tengo la lágrima flojísima y hasta me da un poco de vergüenza. Ay, nada de vergüenza. No, está perfectamente porque bien. Sí, porque es lo que dices. Es decir, cuando me dieron el emérito, yo me armé un discursito que a mí me gustó bastante y ahí iba todo dar. Y cuando llegué, es que mis hijos, es que
Y ahí se me fue todo, ¿sí? Pero es más de emoción que de estrés, yo creo. Sí. Sí, el llanto tiene su papel muy distinto en cuanto al procesamiento emocional y al estrés. O sea, por ejemplo, hablando de este tema del trauma, ¿no? Este autor, Pete Walker, habla como el llanto como una manera de procesar el duelo del trauma, ¿no? O sea, en ese caso el llanto lo maneja como sanador, ¿no? Sí. Como instrumento de sanación. Yo he sentido más estrés, por ejemplo, compitiendo, haciendo deporte, que haciendo exámenes. Es mucho más así de... ya. Bueno, y una pregunta para ti, Javier. ¿Y publicando? ¿Sientes estrés o no sientes estrés? Puede ser frustración, no se publique, pero estrés. Oye, ¿cómo combatirlo? Esa es la gran pregunta, antes de saber qué nos va a decir Margarita también al respecto. Pero Llorando. ¿cómo combatir el estrés? Y esto quizás Bruno lo va a convertir en TikTok y se va a hacer viral. Oh, híjole. No presiona. Entonces, para todos los públicos. Creo que es la pieza que nos faltaba de la conversación. Hay muchas maneras de manejarlo y por eso también me enfoqué en el aspecto biológico, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tenemos muchas veces el estigma de que los medicamentos, que es algo innatural, hay quienes le llaman felicidad artificial, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, en población universitaria no es lo primero en lo que pensemos, ¿no? Porque pues, son personas jóvenes, pero depende también el fondo que tengan, ¿no? Decirlo, pues, a lo mejor sí vale la pena que intentes. Sin embargo, ¿qué es la mejor opción? ¿Qué es la mejor opción de acuerdo a nuestras disciplinas? Las dos, ¿no? Terapia y medicamentos. Sobre todo ya cuando se trata de un trastorno bien definido, ¿no? Como depresión, ansiedad. Pero bueno, antes de llegar ahí, ¿qué se puede hacer? Pues sí, terapia. Cuando estábamos hablando de los exámenes, a mí me gusta mucho incluir el mindfulness, ¿no? Porque el mindfulness es tener conciencia de lo que ocurre en el presente y no juzgar, especialmente cuando pues, estoy en examen y digo, ¿cómo no puedo saber? ¿Cómo puedo ser tan tonto? Si yo sí sabía, si yo sí estudié, ¿no? Y ahí se genera esta espiral hacia abajo en donde pues nos congelamos y nos quedamos en un estado de alerta. Ahora que hablaban del tema de los hongos, que a lo mejor no se grabó, ¿no? Hay un aspecto muy importante cognitivo que se conoce como reatribución, ¿no? Que es como, digamos, el mecanismo base de la terapia cognitiva. ¿Qué significa la reatribución? Yo a ciertos eventos les atribuyo distintos significados, ¿no? Estoy pensando en un evento que ocurrió no hace mucho con mi esposa, ¿no? En donde íbamos a firmar un contrato de arrendamiento y la persona que era como nuestro aval nos quedó mal, ¿no? Y pues yo lo que pensé fue, pues es que así pasa, ¿no? O sea, así pasa, son personas, pues, están muy estresadas también, me dijo que tenía mucha chamba, ¿no? No había leído el contrato y cuando lo leyó no estuvo de acuerdo con el contrato, ¿no? Y dije, pues así pasa. Y acá al lado pues, hay mucho enojo, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden ser tan desconsiderados, no? Y pues sí se estaba estresando más, ¿no? Y ya cuando empezó a reclamar a mí, yo me empecé a estresar. Pero entonces es atribuir distintos significados y ahí también puede entrar, por ejemplo, ya el papel de los alucinógenos, ¿no? Cuando se manejan para la depresión. Todavía no son medicamentos aprobados. Se necesitan, pues, realizar protocolos muy específicos. Pero entonces, pues, la terapia, ¿no? Sí. Es que tengo una pregunta. Siempre dices que para combatir el estrés, la terapia y medicamentos y todo, ¿sí? Pero yo lo que me gustaría saber es al revés, para prevenir el estrés. Yo no quiero que me curen de lo que ya me dio, lo que me gustaría es que no me dé. Esa pregunta querría que la abordáramos también, si les parece, después de oír lo que Margarita nos ha traído. Ay, gracias. Bueno, siento que no tengo mucho que decir porque nuestro invitado hoy es el súper experto en eso, ¿no? Pero creo que se habla mucho que somos seres biopsicosociales y eso se aplica para todo. Y en el caso del estrés, no sé tú qué opinas, Mario, yo siento que muchas de las medidas, las cosas que podemos hacer para manejar el estrés
tienen que ver en lo biológico con activar el sistema parasimpático, ¿no? O sea, el sistema, el otro lado, no el que nos pone en estado de alerta, listos para la acción, sino el que nos relaja y nos tranquiliza. Y por eso sirven la respiración, técnicas como la respiración en caja, la respiración diafragmática, la meditación, el mindfulness, hacer ejercicio. Todo eso nos ayuda a como aprender el switch de la relajación. Todo eso sirve. A nivel psicológico, si es que lo podemos separar, la parte de la cognición que decía, reencuadrar una situación, ¿no? Por ejemplo, decía Carlos, o fuiste tú, que al salir al escenario los actores, hablamos en la clase hace poco, Marina está en la clase del Seminario de Bienestar, de cómo una técnica que los actores usan mucho, o los músicos, es que sienten esos nervios que se pueden interpretar como estoy muy ansioso o se pueden interpretar como estoy muy emocionado, ¿no? Hay cierta posibilidad de reencuadrar o resignificar la experiencia. Y la parte social pues, sirve mucho para el estrés como para tantas cosas que tienen que ver con estar bien. La compañía, el apoyo social, estar con tus amigos, que estar apapachado con tu pareja. Entonces creo que se puede ver de diferentes ángulos. Y bueno, y está la parte ya plenamente médica cuando ninguna de estas otras prácticas pueden servir. Sí, voy a aprovechar un poco también para complementar lo que dice Margarita y contestar la pregunta de Carlos. ¿Cómo se previene, no? Todo esto que acabas de escribir, Margarita, por ejemplo, en la terapia dialéctico-conductual nosotros le llamamos habilidades de regulación emocional, ¿no? Entonces, se agrupan en 4 tipos de habilidades, las de mindfulness, las de regulación emocional propiamente, las de tolerancia al malestar y las de efectividad interpersonal, metiendo la parte social. Entonces, aquí voy a aprovechar para hacer un comercial, ¿no? Nosotros damos los martes, ahí en la DAE, sesiones grupales donde pues enseñamos eso. Y creo que es muy importante la práctica, ¿no? Claro. Resaltar que digo, a mí me encantaría que fuera así, porque yo también al prepararme para ser terapeuta dialéctico-conductual tuve que practicar las habilidades. Me encantaría que solo leyéndolo y decir, ay, lo voy a hacer, ¿sí? Solo que cuando estoy así en el estrés interpersonal, lo lees, pero no. Me están reclamando de que mi primo no llegó a firmar el contrato, y yo así como... Ahí es donde es el momento de práctica y donde vale, ¿no? La pena. La terapia es una práctica o un proceso vivencial, ¿no? Entonces, me gusta un poco aquí como meter a Wittgenstein, ¿no? Como que no todo lo que existe se puede poner en palabras, ¿no? Él como que metió mucho eso en la filosofía. Y sí, pues es algo vivencial. La terapia también puede servir como prevención. Hay quienes a veces dicen que es un lujo, ¿no? Porque pues no todos pueden acceder a ella. Y sí, entonces pues Freud hablaba del proceso interminable, ¿no? O sea, los psicoanalíticos hablan del proceso interminable. No se acaba con los conflictos, se sigue manejando, ¿no? Pues es parte de nuestra vida manejar todo eso, aprenderlo, ¿no? Hay quienes somos como más discretos en ese sentido porque pues, los psicoanalistas luego van a terapia toda la vida, ¿no? Junto con lo que ellos proveen como terapia. Pero entonces sí hay manera de prevenirlo, como con estas herramientas. Y ya para aspectos más focales, yo creo que sí podríamos decir prevención, habilidades y ya tratamiento, terapia, ¿no? Si quieren, creo que es algo más práctico. ¿Nos puedes dar un ejemplo del cuarto, el de como tolerancia ¿A la incomodidad? A la incomodidad. ¿Al malestar? Al malestar. Algo que la habilidad que más me gusta, aquí lo más importante primero es saber que yo no tengo una condición cardíaca que me pueda hacer susceptible a cambios drásticos en la frecuencia cardíaca. Lo que decía Margarita, ¿no? De la respiración, de activar el sistema parasimpático. ¿Cómo hacemos esto? En la DBT o terapia dialéctico-conductual manejamos 3 habilidades principales. La primera y la más famosa y la que luego yo aplico ahí en la DAE, cuando llegan en crisis, es la sumersión voluntaria en agua fría. ¿Y tienen ahí en la DAE una tina de agua fría? No, es solo de la cara.
Ah, Yo ok. tengo un cuenquito, Ok. ¿no? Y Lo metes. lleno con agua de garrafón, que es el agua helada, no tenemos hielos. Ajá. Es el Yo bautismo, esa es el bautismo solución en la había terapia oído con los niños cognitivo-conductual. chiquitos cuando hacen un berrinche muy grande que los metían a la regadera de agua fría. Se me hace duro. Bueno, aquí por eso... Se La me cara. hace duro, Así. ¿eh? Pero Por es ejemplo- un clásico de o yo lo he oído, Bueno, que se a me las hace personas duro. deprimidas Se me hace- les va bien también la ducha de agua fría. Por eso digo voluntaria, ¿no? O sea, porque si Sí, digo sumersión de agua voluntaria. fría suena así como muy cruel, ¿no? Tortura. Entonces, lo que les pido a los alumnos, lleno el cuenco, pongo pues todo, ahí servilletitas de papel para prevenir que se llene todo de agua. Y les pido que primero, como práctica, tomen aire hondo y sumerjan la cara en este cuenco de agua helada durante 10 segundos. Contamos, Muy rico. salimos y sacamos el aire, ¿no? Luego lo intentamos por 20 y si se puede por 30 segundos, ¿no? Entonces, de cierta Hasta manera... que se ahoguen. No. ¿Cómo es muerto el perro? Se acabó el- Ya no hay estrés. ¿Cuál Se acabó estrés? el estrés. Sí, ya no hay estrés. No, luego les digo, un 90% de tasa de respuesta de que pueden hablar más claramente, ya me pueden hablar bien sus problemas. Y sí funciona. Hubo alguien hasta que, hablando del sistema parasimpático, el sistema parasimpático también afecta a nuestros sistemas urinarios, ¿no? Entonces así alguien me dijo, ¿puedo ir al baño? Porque como que se activó tan fuerte el sistema parasimpático que le dieron ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, esa es la que me gusta mucho. Precaución bien importante, no tener una condición cardíaca porque eso sí puede generar un problema. Wow. Digo, la segunda es el ejercicio intenso, ¿no? A mí yo le voy a decir, no sé a quiénes estén encargados de deportes, lo mejor es una caminadora o una escaladora, ¿no? 15 minutos en las velocidades más elevadas se activa, digamos que como que sobreactivamos el sistema parasimpático y después llega la relajación, ¿no? Y la otra que no tiene tanto éxito es la respiración pausada, que es esta práctica más de mindfulness, en donde sostenemos fuertemente la respiración, la sostenemos durante algunos segundos y la soltamos. No, es como la que yo considero que tiene menos efectividad, entonces intentaría las otras. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, en un examen es bien difícil aplicar esto, ¿no? Es muy bueno meter el agua. Pasar al baño y mojarte la cara, no tanto. Sí, es que se puede hacer eso. Hacemos un cuenco con las manos y digamos, engaño a mi cuerpo sumergiendo la cara y sosteniendo la respiración. Sí. O haces ejercicio también la semana de exámenes, que mucha gente es lo primero que elige. Que deja de hacer. Sí, por ejemplo. Sí, soy. Son como, Oigan. yo veo que son como técnicas de shock. Aparecen, ¿no? Un poco. Oigan, Sí, pero sirven. Siento. Pero sirven. yo no sé, pero querría... Es simplemente un shock para que reacciones y hagas otra cosa. Ujú. No sé si estoy bien o no. Pero sí Yo cambia la fisiología Por del eso, cuerpo. Eso es lo por más eso. importante. Es decir, te llevan hacia una cosa fuerte y eso te hace reaccionar y entonces ya entras en otro estado, ¿no? Una pregunta que no querría que se nos quedara en el tintero, que me parece también clave y que tiene que ver con el burnout, el estar quemados en el trabajo, es, bueno, ¿qué tanto depende de mí el estrés? Pero ¿qué tanto depende de la sociedad? Y por ejemplo, en este libro, de un profesor que tuve, Gregorio Luri, muy, muy bueno, maestro, además de profe, él hace una lista en donde compara la moral del consumo actual, la moral fashion, que la llama él, y la moral del trabajo pues de hace 40 años, pongamos, ¿no? Dice, bueno, actualmente hay una incapacidad para la espera. Antes se tenía la capacidad para postergar la gratificación. Ahora necesitamos encontrar atajos. Antes uno se tomaba el tiempo necesario para hacer las cosas. Ahora el tiempo es una distancia que nos impide llegar al lugar que deseamos, ¿no? Y eso no era así antes, ¿no? O ahora lo que buscamos es la satisfacción inmediata y antes quizás el consumo pausado, ¿no? Ahorita hay desde luego, estarán de acuerdo los profesores y sobre todo los que llevan más tiempo que yo en esto, cada vez cuesta más mantener la atención de los jóvenes. Y antes, pues se trabajaba mucho la concentración, ¿no? Entonces la pregunta es un poco, bueno, ¿qué tanto nuestro estrés depende de nosotros mismos, pero qué tanto depende también de los valores hoy predominantes y de los
de la sociedad que estamos construyendo. Sí, hablando de eso, creo que también cuando Carlos hablaba de prevención, me saltó eso, ¿no? Como la responsabilidad que tenemos como sociedad de adoptar y de hacer efectivos ciertos valores, ¿no? En la manera en la que funcionamos. Ahora que hablabas de cómo era hace 40 años, es bien menos, interesante. o 20, podríamos decir, antes Ajá. de las redes sociales, ¿no? Y todo. Sí, antes de las redes sociales, cómo había una cultura como más definida, cómo teníamos como sociedad mayor certeza de cuál era el camino, y ahora los jóvenes tienen muchísimo menos certeza de cuál es el camino, ¿no? Con tanto bombardeo de posibilidades y de incertidumbre. A mí me gusta mucho abordar el tema de la responsabilidad social, ahora lo que aborda la norma 35 del estrés psicosocial, o sea, porque ahora, ¿qué nos pide la norma 35? Que nuestro trabajo o nuestro empleador se ocupe de nuestra salud mental, ¿no? O sea, como evaluando el grado de estrés, de incertidumbre al que me estoy sometiendo, incluso de la capacidad que yo tengo de tomar decisiones y que no solo soy así como alguien que cumple órdenes y que las da, ¿no? Otro punto que es importante es un libro que... No sé qué libro es La Escuela contra el Mundo. Sí. También hay otro que acabo de terminar que se llama El valor de la atención, que es de Johann Hari. Es muy buen escritor, es como un escritor científico que aborda temas de salud mental. Y nos dice las razones por las que poner menos atención actualmente, ¿no? Y da como 13 razones, ¿no? Eso incluye las redes sociales, la nutrición, el valor del juego, ¿no? Por ejemplo, ahora que hablábamos de los niños, que ya no, los niños ya no juegan, ¿no? O sea, están todo el tiempo. Me encantó una parte aquí que dice, ¿qué es lo que más recordamos con más cariño de nuestra infancia? Yo sí recuerdo claramente que era jugar con mis G.I. Joes en montículos de arena y pues tener esa libertad de jugar, ¿no? Y si algo pasaba, yo ya iba con mamá o con quien la ayudaba. Y pues uno era libre, ¿no? Ahora es siempre esta tarea, que el deporte, que yo te llevo, como los papás helicóptero que llegamos a hacer, ¿no? Entonces, hay muchas razones, creo que este libro las aborda bastante bien. Entonces, sí, como sociedad tenemos mucho que hacer, ¿no? Y eso incluye hasta el modelo económico, ¿no? No sé, ya no sé tanto. Pero ahí para los economistas que nos escuchen. ¿Alguna última pregunta? Yo me quedé tus rumiando. Datos, ¿tienes unos datos que compartir? Mi dato era la pregunta sobre esta parte como del cerebro primitivo y más desarrollado y el estrés. Pero me quedé rumiando algo del mero inicio. Mencionaste esto de que el estrés también es como una sensación negativa, y luego salió el comentario de que hay gente que es muy eficiente bajo el estrés, y que pues si te está persiguiendo el león, pues hay estrés, pero sigue siendo una sensación negativa. A veces el estrés tiene un efecto práctico, positivo, pero la sensación no. Yo que tengo doctorado en estrés, desde mi punto de vista soy muy eficiente bajo estrés, pero no es que me sienta bien, sigue siendo una sensación como depresión. Y si estás abajo de Imagínate si no tuvieras estrés, ¿serías más eficiente? No sé, debatible. Eso es lo que hay que cambiar. Y si estás abajo de un domo de cristal y empieza a temblar, por favor, estrésate y sal corriendo, ¿no? O sea, como que en ciertos momentos el estrés tiene su razón de ser y es útil, pero creo que sí es constante como esta sensación de... Nunca se siente bonito el estrés, por más que a veces sea necesario. De acuerdo. Yo creo que, como decía, es un punto de debate ahí hasta epistemológico, ¿no? De decir, bueno, sí o no, ¿no? Y hay que sacar los estudios y todos los contextos en los que se puede llevar a cabo el estrés y medir las hormonas, ¿no? Todavía es lo padre de la ciencia, que todavía tenemos muchas respuestas que responder. ¿Sí? Y qué hacernos también. Pues Mario, Una muchísimas... última pregunta. Sígalos. ¿Cómo se mide el estrés? ¿Eso nos lo ibas a responder tú? Ok. De lo que... Sí, porque te dicen,
es que no te estreses más, que es más. Ajá. ¿Sí? Digo, O no te debes de estresar. 3 o 4 Por o lo que 8 te o tiemblan. 10. ¿Cuánto? los ¿Eso cómo lo mido? Los instrumentos son variados, lo que más tenemos son los instrumentos objetivos de medir nuestras emociones, Ajá, ¿no? Ok. Autopercepción. De ver mi funcionamiento, como dicen los chicos que entrevistaste, estoy durmiendo, me estoy pudiendo concentrar, tengo todo el tiempo palpitaciones, ¿no? Se me está quitando el apetito, tengo síntomas, ahí ya yo sé que a lo mejor tengo mucho estrés. Errores atencionales, perdí mi celular y no lo encuentro, dejé pegadas las llaves, dejé encendida la estufa. No, entonces mi esposa vive en constante estrés. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Y No, ya, no puede ser posible eso. y ya métodos más científicos están Eso. la conductancia de la piel, ese es en el momento, ¿no? Pues hay aspectos también neurofisiológicos como de resonancia magnética que no se utilizan como rutinariamente. Está la medición de niveles hormonales de cortisol. Ahora yo tengo como la idea de que se pueda hacer esto en tiempo real como se hace ahora con la glucosa, con los monitores Seguro. de glucosa. Estaría padre ver eso en algún momento. Pero bueno, también hay otras medidas no tan válidas. Por ejemplo, está la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que ahora miden los relojes inteligentes, que según esto más variabilidad mejor, pero no está tan clara la implicación. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mario. En un libro muy bonito que se titula El Zen y la cultura japonesa, de Daisetsu Suzuki, se cuenta que en el antiguo Japón los maestros más elevados del arte de la esgrima consideraban la espada no como un arma de matar, sino como una autodisciplina espiritual. Se cuenta que en una ocasión el gran maestro Tsukahara Bokuden estaba cruzando el lago Biwa en un bote de remos con cierto número de pasajeros. Había entre ellos un samurái de aspecto tosco, fornido y arrogante. Alardeaba de su destreza con la espada, asegurando que era el primero en el oficio. Los restantes pasajeros escuchaban atentamente su charla, mientras Bokuden estaba dormitando como si nada de aquello fuera con él. Esto irritó particularmente al fanfarrón. Se acercó a Bokuden y le zarandeó, diciendo: «Tú también llevas un par de espadas. ¿Por qué no dices nada?» Mi arte es diferente al tuyo. No consiste en derrotar a los otros, sino en no ser derrotado, respondió Bokuden tranquilamente. Esto encolerizó inmensamente a su interlocutor, que inquirió: «¿Cuál es tu escuela entonces?» La mía es conocida como escuela Mutekatsu, que significa derrotar al enemigo sin manos, es decir, sin usar la espada. «¿Por qué entonces llevas espada?» Está destinada a suprimir motivos egoístas y no a matar a los otros. Ahora la cólera del hombre no conocía límites. Gritó exaltado: «¿De verdad quieres luchar conmigo sin espada?» ¿Por qué no?, fue la respuesta de Bokuden. El samurái fanfarrón gritó al conductor de la barca que remara hacia tierra firme, hacia la costa. Pero Bokuden sugirió que sería mejor ir a una isla más alejada, pues en tierra firme atraerían a gente a la que podrían ocasionar algún daño. El samurái se mostró de acuerdo y la barca se encaminó hacia una isla solitaria situada a cierta distancia. En cuanto estuvieron bastante cerca, el hombre saltó de la barca y sacando su espada se aprestó para el combate. Bokuden, pausadamente, sacó sus espadas y se las dio al barquero. Según todas las apariencias, estaba a punto de seguir al samurái hacia la isla, cuando de repente Bokuden cogió el remo del barquero y, apoyándolo contra el suelo, dio un fuerte impulso a la barca, que se apartó rápidamente de la isla y se adentró de nuevo en alta mar, lejos de donde se encontraba el hombre. Bokuden, sonriendo, dijo: Esta es la escuela de la no espada. Que conversaciones como la de hoy, con nuestro invitado especial Mario Perales y nuestros amigos de siempre, nos recuerden que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, y que para derrotarlo debemos emplear el ancestral arte de la no espada. Engaña a tu yo más violento, egoísta y fanfarrón, embárcalo hacia una isla desierta
y pon un océano de por medio entre tu yo más íntimo y sabio y ese gran enemigo que por oleadas trata de llevarte a estéril combate, iniciándote una y otra vez a través del estrés. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, Al Departamento Académico de Matemáticas, La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula.